Con más de 4.600.000 preferencias, Gabriel Boric es el presidente electo con más votos en la historia de nuestro país y será el mandatario más joven hasta ahora. Analizamos los hitos que dejó esta elección y los principales desafíos del próximo jefe de Estado junto a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están ustedes? A ver, hay varios temas acá, pero tu primera gran conclusión con respecto a lo que fue el triunfo de Gabriel Boric en esta segunda vuelta. Bueno, o sea, es un triunfo contundente, o sea, eso no se puede negar, son cerca de 11 puntos de diferencia, en consecuencia fue nítido, claro, y por lo pronto no es mucho más lo que se puede decir. Ahora, la pregunta central, creo yo, es que ¿qué explica o qué podría explicar, ¿no es cierto?, este triunfo, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí hay muchas explicaciones, ¿ya? Y probablemente las podemos analizar en lo que sigue. Sí, pues te escuchamos a ver cuáles son para ti las claves. Este es un triunfo, Eugenio, bien atípico, si uno lo quisiera mirar. Primera vez que no queda el poder en manos de las coaliciones tradicionales en 16 años, no estamos hablando otra vez ni de Piñera ni de Bachelet. Además, en el presidente que se va a convertir en el más joven de la historia de nuestro país y que se saltó, de alguna manera, una o dos generaciones. O sea, estamos pasando de un Sebastián Piñera y toda esa generación, con los parlamentarios de esa generación, que están teniendo que entregarle el poder a otra generación, a una generación joven que no tiene esta experiencia política y que va a tener que gobernar los próximos 4 años. ¿Cómo ves tú todas esas claves? ¿Por qué se da este cambio que es el más profundo probablemente en los últimos años? Bueno, hay dos cosas, ¿eh? Yo creo que hay que despejar siempre en una elección. Uno piensa que los votos recibidos ya sea por el ganador o por el que es derrotado, son votos fijos, intercambiables. No, la verdad es que no. Muchos de estos votos, o una fracción importante de ellos, ¿no es cierto?, tienen alta volatilidad, y ese es el desafío, ¿no es cierto?, de los gobiernos. Lo hemos visto en todos los gobiernos hasta ahora. Y esa volatilidad probablemente también la vamos a encontrar aquí. Segundo, yo creo que no es lo mismo un Boric de primera vuelta que un Boric de segunda vuelta. Claramente los discursos son completamente distintos, y eso entrega, ¿no es cierto?, o entregó ese crecimiento o esa expansión hacia la moderación, ya digamos así. Un relato moderado obviamente le brindó confianza dentro del electorado. Lo tercero es que si uno mira las cifras, efectivamente hay un aumento, ¿no es cierto?, en las votaciones, pero si uno mira en términos, ya no en términos absolutos, es curioso que en todos los medios se habla de valores absolutos. Es cierto, pero si uno se compara hace 20 años atrás, existían menos, las personas mayores de 18 años, o sea, en edad de votar, era la mitad de lo que hoy en día. Entonces hay que usarlo en términos relativos. De todas maneras, es un aumento importante. Son 3 puntos, perdón, o un poquito más, respecto de lo que fue el plebiscito del año pasado, y esos se corresponden principalmente a jóvenes, ¿ya? A personas en un segmento etario de 18. Para entender bien, me parece bien interesante ese análisis. Tú dices, bueno, pero ojo, porque también si uno hace las comparaciones con elecciones o años anteriores, hay una población joven que está habilitada para votar, que en términos netos, digamos, de volumen es mayor. Ahora, el gran desafío es finalmente hacer que ese grupo vaya a votar. Y al parecer, por lo menos los datos, ahí hay que esperar en un par de meses ya el desagregado del servicio electoral, efectivamente fuera a votar más jóvenes y más de aquellos que no fueron a votar en la primera vuelta. No, por supuesto que sí, pero el punto es hacer la comparación correcta, y a mí me parece, o sea, yo entiendo la lógica de decir, votaron 8 millones de personas, perfecto, estupendo, ya todos nos alegramos de eso, pero eso es un 54%, no me acuerdo cuánto exactamente, la cifra exacta, 55, más de 55. En torno a eso, ¿ya? Pero si uno mira, eso es equivalente, parecido a las elecciones en porcentaje respecto al padrón, parecido a las elecciones antes del 2009, en torno al 2009, pero bastante más baja de lo que eran antes. O sea, todavía lo interesante es saber si esto va a ser un cambio y por lo tanto una recuperación en la votación, o
y eso no lo vamos a saber. Ahora hay que verlo ¿Cierto? también en el marco del voto voluntario. No se puede hacer la comparación con el obligatorio por razones obvias, digamos. Depende, depende, porque si uno, precisamente por eso mismo, exactamente por eso mismo, entonces, por lo tanto, ¿no es cierto?, sin perjuicio de que es un buen resultado Sí. en términos de participación, no hay que empezar al tiro a abrir champaña y empezar a decir, tuvimos vamos bien. No, yo creo que hay mucho más que hacer, hay elementos circunstanciales de esta elección. Pero bien, eso es un tema, este es un tema que más de detalles, digámoslo así. ¿Mm? Ahora, mayoritariamente la gente optó por Gabriel Boric, me imagino que eso es un mandato Sí. relevante. Te quiero preguntar, más allá del nivel de participación, ¿cuál crees tú que fue la falla en la derecha o en la centro derecha? ¿Te parece a ti que José Antonio Kast era el mejor candidato para poder competir contra un Gabriel Boric? Así como Ricardo Lagos decía, te lo quiero plantear, que las ideas de la extrema izquierda habían hecho que apareciera el fenómeno de Kast, que no era, según las encuestas, el candidato que pasaba. Uno también se pregunta hasta qué punto dentro de los votantes de Boric hay personas que votaron contra Kast. Ayer cuando uno ponía el micrófono, mucha gente decía que no quería retroceder, que no quería que volviera el fascismo. Ha habido una derecha que se ha tratado de sacudir del pinochetismo durante muchos años y eso al parecer con Kast se lograba mucho menos que con otros candidatos y además tuvimos justo al final de esta recta la muerte de Lucía Iriart. ¿Hasta qué punto todos estos factores explicarían también la fuerza de la votación ayer de Gabriel Boric? O sea, sin lugar a dudas, la votación que obtiene Boric es muy contundente y lo que lo señalé en un principio. Yo concuerdo con tu análisis que hay varios elementos aquí dando vuelta y uno tiene que ver con lo que se llama el rechazo. Muchas veces uno analiza las encuestas solamente en términos de la intención de votos, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, va a ganar este o aquel o la diferencia va a ser tal o cual. ¿Ya? Pero hay una variable que tú ya la mencionaste, que es lo que se llama el rechazo. Y lo que sí sabemos, y si tú comparas distintas elecciones, incluso en las primarias, Boric, entre otras razones, también le gana a Jadwe, por ejemplo, por el rechazo, precisamente por la diferencia entre el rechazo que tiene Jadwe versus el que tiene Boric, que era bastante bajo. Y ese rechazo es bastante bajo, sigue siendo relativamente moderado en el caso de Boric, pero sí fue muy alto en el caso de Kast. Ahora, ciertamente hay otros factores como los mencionados, pero también yo creo que incide a ver, lo que podemos llamar un cambio de ciclo, que ustedes mismos lo mencionaron, un cambio de ciclo que tiene que ver con recambios generacionales y sobre todo hay cada cierto tiempo, de tanto en tanto, las elecciones se empapan de la necesidad de cambio, ¿ya? Y cambio en muchos sentidos. O sea, si tú puede ser respecto de una persona que está muy endeudada y tú le crees más, y esa persona le cree más a un candidato que a otro, respecto de su situación personal, en general de situaciones económicas. Yo creo que las expectativas económicas de cambio son muy importantes y obviamente estos entran a explicar en gran medida los resultados. Ahora, Eugenio, en lo inmediato, digamos, ¿cuáles crees tú que son los pasos y los desafíos que tiene el presidente electo Gabriel Boric? Hablamos, por ejemplo, uno de ellos, el característico de cualquier candidato o candidata que llega a la presidencia, es ir definiendo su equipo de trabajo, su gabinete y dando señales también de hacia dónde va a apuntar. Ese es uno. ¿En cuenta que hay otros también que tiene que ir dando ya hacia marzo cuando suma la presidencia? Yo creo que en lo próximo es ese el gran tema. Probablemente uno esperaría otros guiños. Hoy día se hablan algunos medios de prensa en materia de relaciones exteriores, pero hay un guiño que es muy importante respecto de qué va a pasar con la economía. Sin lugar a dudas, Boric va a recibir una economía bastante debilitada en términos, por cualquiera sea la razón, pandemia, crisis internacional, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y por lo tanto, un guiño al mundo, al mercado, al mundo económico va a ser bastante importante. Sin perjuicio de que otras temáticas también lo van a hacer, pero me parece que esa debería ser una importante para llegar a marzo en una situación un poco más estable o
o moderada respecto a lo que hasta ahora los signos que está mostrando la situación económica. Eugenio, ¿cómo ves tú a las coaliciones tradicionales respecto de lo que va a ser el gobierno de Gabriel Boric? ¿Van a ser espectadores? ¿Tú crees que inevitablemente él va a tener que incluir a personas, por ejemplo, de la antigua Concertación que le entregaron su apoyo, de la antigua Nueva Mayoría que también le entregaron su apoyo? ¿O ves que aquí efectivamente hay que dar un paso al costado y darle el protagonismo que requiere a esta nueva generación? ¿Cómo ves tú en términos generacionales lo que debería hacer el gobierno de Gabriel Boric? Bueno, yo tengo la impresión en política no hay paso al costado, y gran parte de la discusión va a ser en el Congreso. O sea, no esperaría que un partido socialista, el Partido Demócrata Cristiano o el PPD, que de algún modo apoyaron, no de algún modo, apoyaron la candidatura y precisamente ahí hay una señal muy potente que no es fácil de despejar, porque obviamente Boric se modera precisamente en esa dirección. En otros temas probablemente no, pero en esa dirección. Así que yo tengo la impresión de que no van a ser espectadores, tampoco los partidos de derecha van a ser espectadores, y porque si no sería un suicidio. O sea, reconocer de que tú estás muerto... primero, contradictorio, porque ningún muerto reconoce que está muerto, y en segundo lugar sería una forma de autoinfligirse un daño muy grande. Entonces, yo creo que un ámbito importante llamémoslo así, de actividad política va a estar dada también en el Congreso. Sin lugar a duda también va a estar en la convención, que es otra variable que está dando vuelta ahí, que no sé cómo gira en torno a una convención muy radicalizada versus un Congreso bastante moderado y un presidente que va a tener que jugar cierto equilibrio ahí. Eugenio, ¿y cómo se articula o rearticula lo que va a ser la oposición? Porque también vamos a ver una oposición que puede tener una composición bien distinta. Uno pensaría en los códigos anteriores, claro, los perdedores, en este caso la derecha, pero también puede sumarse, quizás no en los mismos partidos o coaliciones, pero sí como oposición, la Democracia Cristiana, que ha dicho que ellos van a ser oposición del presidente Gabriel Boric. Habrá que ver efectivamente si eso se va concretando con el tiempo, pero ahí también hay un desafío. Exacto. No, eso es bastante cierto. O sea, ¿qué se concreta? Vamos a ver lo que se concreta. Yo tengo la impresión que en el caso de la oposición, ellos van a estar más bien expectantes respecto del éxito o fracaso del gobierno, en este caso Boric como ejecutivo y sus capacidades, ¿no es cierto?, para avanzar en ciertas materias o tener la popularidad determinada. Ojo, en todas las elecciones hemos visto que posteriormente hay un aumento notable en la popularidad de los recién electos, pero esa es bastante feble. En el caso difícil es mantenerla. Claro, como muchas cosas, sí. Mantenerse arriba cuesta, y las caídas duelen, pero más allá de eso, y en el caso de la derecha, bueno, la derecha va a tener que ir despejando un tema que tiene que ver con bueno, cuál es el rol de Kast, normalmente en este tipo de cosas de repente se plantea, el próximo líder va a ser Kast. No, Kast tiene su partido, pero hay mucho trecho en términos de lo que para transformarse en un próximo líder de Chile Vamos, digámoslo así. Y lo segundo, que hay un objetivo más bien ya electoral que uno estima por los datos que uno tiene, que es el sector 18-30 años, 18-40, 18-35, ahí la derecha está bastante más disminuida, o la centro-derecha, si ustedes quieren. Y ahí hay un tema que tienen que ver, analizar muy cuidadosamente cómo interpelar a esos sectores y hacerlos parte de un proyecto de centro-derecha. Eugenio Guzmán, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y el análisis de lo que es el escenario ya con un presidente electo. Que esté muy bien, nos vemos. Chao. Chao, que les vaya muy bien. Buenos días, que te vaya muy bien. Gracias, igual. Hacemos una pausa, 10 de la mañana con 20 minutos, ya regresamos.